todas las herramientas que se pueden utilizar para dejar un mensaje, hay que usarlas. Creo que sí, ¿no? Y creo que estamos viviendo en un momento de muchas oportunidades. Oportunidades. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece que es como que la raíz de todo, ¿no? Es la raíz de todo. Déjame hacer algo que no he hecho por acá. Es la raíz de todo, 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 todo. Ok, ahora sí, anclaje. Ok. Entonces, creo que el problema de muchos de nosotros empieza aquí, en las preguntas que nos hacemos. Hoy vamos a hablar del poder de las preguntas, ¿sí? Hay poder en las preguntas. Las preguntas que nos hacemos tienen poder. Pero un poder impresionante. O sea, usted no tiene idea de lo que representan las preguntas que usted se hace porque hay un principio. Todos nuestros pensamientos arrancan con una pregunta. Y nuestros pensamientos configuran nuestras emociones. Y nuestras emociones configuran todo. Hay una cosa que se llama el hogar emocional, ¿sí? El hogar emocional. Tú tienes un hogar emocional. Y yo también, y todos lo tenemos, ¿sí? Pero por eso es poderosísimo las preguntas, ¿sí? Dicen los expertos que un indicador de tu relación con Dios, un indicador de tu relación con Dios, son las preguntas que te haces cuando estás orando. ¿Sabes lo que es orar? Orar es hablarle a Dios. Y escuchar a Dios es leer la Biblia, o sea, es leer su palabra, ¿no? Pero uno de los indicadores, muchachos, uno solo de los indicadores de una buena relación con Dios son las preguntas que tú te haces. Ahí hay un indicador, pero un indicador extraordinario. Porque mientras más relación tienes con Dios o mejor relación tenemos con Dios, buscamos menos respuestas y nos hacemos mejores preguntas, ¿sí? O sea, buscamos menos respuestas y nos hacemos mejores preguntas. Impresionante, o sea, porque llega un momento en donde tú estás totalmente confiado en lo que Dios está haciendo, ¿sí? Sabes que Dios tiene el control, lo sabes, ¿sí? Ahora, ustedes que están viendo, que ustedes que están acá en este compartir, en esta mañana, les pregunto algo. ¿Tú sabes que Dios tiene el control? Pregúntate eso. ¿Dios tiene el control? ¿Dios tiene el control? ¿Sí o no? ¿Qué dice tu mente? Sí, Dios tiene el control, ¿cierto? Dios tiene el control. La siguiente pregunta te voy a hacer. Si Dios tiene el control, ¿por qué todavía estás angustiado? Ponte a pensar. Si Dios tiene el control, ¿por qué tenemos angustia? Si Dios tiene el control, ¿por qué te sientes cansado, desgastado, temeroso, sobrecargado? ¿Por qué? Tú no le preguntas a Dios, Dios, ¿tú tienes el control? ¿Sí? Tú no le preguntas eso. ¿Por qué no le preguntas eso? Porque tú crees que Dios se va a ofender, porque nos han creado o nos han levantado con una visión religiosa del Dios castigador, de a Dios no se le pueden preguntar las cosas así, y resulta que Dios es un Dios accesible a través de la oración, y la oración es hacerle preguntas a Dios. Y cuando tú le preguntas a Dios, Dios, tú tienes el control, tú no le preguntas eso porque Él se va a ofender. Tú sientes que se va a ofender, ¿sí? La verdad es que Dios es un Dios soberano. Es un Dios soberano. ¿Qué significa que es un Dios soberano? Que Él
decide lo que va a hacer, ¿cierto? Él decide cuándo asumir el control. Fíjate tú, esto es algo interesante que les quiero compartir. Dios siempre tiene el control, pero no siempre toma el control. ¿Escucharon bien? Dios siempre tiene el control. Siempre. Hizo el mundo, los cielos y la tierra, pero no siempre, escúchenme bien, no siempre asume el control. Cuando, por ejemplo, tú que tienes sobrepeso, ¿sí? Cuando tú que sabes que estás pesando más de lo que deberías pesar, que estás poniendo en riesgo tu familia, estás poniendo en riesgo tu salud, estás poniendo en riesgo tu vida, sobre todo tu vida, ¿sí? O sea, es una decisión personal. Sabes que hay cosas que debes comer menos, ¿sí? Sabes que hay cosas que inflaman tu organismo, sabes que hay cosas que ponen el pH de tu cuerpo en una posición riesgosa para la salud, promueve el cáncer, promueve un montón de enfermedades. Tú lo sabes, ¿cierto? En ese momento, ¿quién tiene el control de lo que vas a comer? ¿Dios o tú? Porque fíjate tú, Dios siempre tiene el control, pero no siempre asume el control. Cuando tú estás comiéndote el macarrón, ¿sí? Dios nunca te va a sacar un macarrón del plato. No te lo va a sacar. Yo recuerdo que yo siempre tuve problemas de peso. Siempre, me costó siempre estar saludable con el tema del peso, ¿sí? Y estoy aprendiendo a estar saludable. Todavía estoy aprendiendo. O sea, no... Porque pues todos tenemos una curva de aprendizaje, además son muchos años. Cuando yo me doy cuenta de todo esto tenía 49 años y me estaba dando cuenta de que ya iba a cumplir 50 años y iba a ser un viejo barrigón. Y no quería eso, yo no quería eso. Me asusté, me vi, dije no, tengo que tomar decisiones. Tomé la decisión de cuidar mi alimentación. Porque no era el tema del ejercicio, era el tema de la alimentación, porque el ejercicio al final es un 20% de todo eso. El ejercicio es más por la salud mental. Eso es otro tema. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros desayunábamos todos los días una arepa o una empanada. Todos los días, o algo con pan, o algo con una harina procesada. Y todos los días almorzábamos. Yo soy hijo de colombiano, ¿sí? O sea, yo nací en Colombia. En Colombia el plato base de todas las comidas es el arroz. Y el arroz es altamente, tiene un índice glucémico muy alto, ¿sí? Muy, muy alto. Y ¿sabes algo? Yo, les cuento con cariño, yo pasé 49 años comiendo mal. Y un día empecé a decidir y empecé a leer y empecé a cambiar. Pero yo te digo, en esos 49 años, a mí nunca Dios me quitó una arepa del plato, jamás. Jamás me dijo, son 3 empanadas, no, tómete una. Y me bajó las otras 2. ¿Quién tenía el control ahí? ¿Dios o tú? Quiero hacer reflexiones, quiero que reflexionemos, ¿sí? Pensemos eso, ¿sí? Cuando empiezas a ver las noticias, tú agarras y prendes Twitter, prendes Instagram, prendes todo, prendes apps. Cuando empiezas a ver las noticias, ¿sí? Esas noticias que te paralizan, de paso, noticias que te paran completamente, ¿sabes? Dios te cambia el canal y te dice, no, hijo, no veas eso, vea esto. O Dios te dice, apaga ese televisor y ponte a leer. Dios te lo susurra, a lo mejor. En estos días escuché algo bien interesante. En las crisis, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de paz, Dios susurra. En los tiempos difíciles, Dios grita. Te tiene que gritar. El tiempo difícil, el túnel, el desierto, es un grito de Dios para que cambies el rumbo. Y los tiempos de paz son susurros de Dios para que tú vivas bien. ¿Sí me explico? Dios nunca te va a controlar la porción de la Biblia que vas a leer, ni el tiempo que vas a orar, ni cuándo vas a agarrar la Biblia. Esa porción, ¿quién la controla? Dios tiene el control, pero Dios no siempre asume el control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es soberano.
y porque Dios nos da a nosotros la oportunidad de elegir. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo interesante? Qué bueno que vas a comprar arroz integral. Aquí ahorita nos está diciendo, voy a comprar arroz integral. Ojalá puedas aprender a comer sin arroz, a comer proteína, carne, comida de verdad, carne, pollo, pescado, huevo. Pero eso es otro tema, ¿sabes? ¿Cuántos quieren una respuesta de Dios y Dios no se la da? ¿Por qué Dios no te la da? Porque te haces la pregunta errada, ¿sí? Preguntas tontas que dan respuestas tontas, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren una respuesta de Dios y están preguntándole a Dios y estás diciéndole, Dios, Dios, háblame, guíame, ilumíname? Y no recibes la respuesta de Dios, no la recibes, ¿sabes? Todos los pensamientos arrancan con una pregunta. Todos los pensamientos arrancan con una pregunta. Todos. Todos los pensamientos arrancan con una pregunta. Y una pregunta es pobre, escuchen esto, una pregunta es pobre cuando involucra otras personas, cuando involucra a otra gente. Te preguntas, por ejemplo, es que no voy a vender porque seguro ellos no me van a comprar, ¿sí? ¿Será que ellos me compran? ¿Será que ellos me aceptan? ¿Será que ellos me llaman? Esas preguntas involucran a otras personas, generalmente son preguntas muy malas, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia hay un episodio entre Moisés y Dios hablando, donde Moisés asumimos que piensa en los demás por lo que dice cuando le responde a Dios. Eso está en Éxodo, en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Díganle al que está al lado suyo, la Biblia no es aburrida. No es aburrida. ¿Y sabes algo? Cuando Moisés se hace esta pregunta, o cuando Moisés le responde, dice la Biblia que Moisés le respondió a Dios diciendo, ellos no me van a creer, porque Dios le está diciendo, he visto la aflicción de mi pueblo, he visto que los están tratando mal, he visto que las cosas no están funcionando. Te vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Y él le responde, ellos no me van a creer. No van a oír mi voz porque van a decir, a ti no se te ha aparecido Jehová, no se te ha aparecido Dios. Y Dios dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él dijo, una vara. Entonces le dijo, échala en tierra, y cuando él lanzó la vara se convirtió en una culebra y Moisés huía de esa culebra. Entonces Dios le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano, la tomó por la cola y se volvió a convertir en una vara. Les dejo ahí para que sigan explorando. ¿Sabes? Moisés se estaba preguntando, no me van a creer. Ellos no me van a creer. No me van a creer, no creo. Entonces hacía preguntas con respecto a ellos. ¿Por qué? Porque una pregunta es pobre cuando involucra a otras personas, ¿sí? No me van a comprar, y si no me compran, y si no me aceptan, y si no me quieren, y si no me contratan. ¿Sí me explico? Eso es preguntas que involucran otras personas, ¿sabes? Acuérdense de algo, mejores preguntas, mejores respuestas, ¿sí? ¿Sabes? Dios te da opciones. Él está en control, pero te da la opción de tú asumir tu responsabilidad, ¿sí? Tu responsabilidad. Y una de las cosas que peor asumimos, es el control de nuestra mente. Ahí somos muy, muy malos. Asumir el control de nuestra mente. Rafael, ¿cómo puedo controlar mi mente? Te podrás estar preguntando. Controlando tus pensamientos. O sea, el tema es que a los 35 años, escuchen esto, a los 35 años una persona tiene el 95% de sus pensamientos cotidianos son pensamientos repetidos. Son pensamientos repetidos, totalmente repetidos.
que han hecho un condicionamiento, ¿sí? Ustedes se acuerdan del perro de Pavlov, ¿sí? El perro de Pavlov, cuando Pavlov hizo el experimento de condicionamiento mental, lo descubrió por un perro, porque le daban, experimentó con el perro, al perrito le daban comida, sonaba una campana, le daban comida, sonaba una campana, le daban comida, sonaba una campana, le daban comida, sonaba una campana. Cuando dejaron de darle comida, ¿qué pasó? Perdón, cuando dejaron de darle comida y siguieron sonando la campana, el perro volvía a salivar. Porque ya estaba condicionado, porque siempre que sonaba la campana, siempre le daban comida. Un día sonaron la campana, pero no le dieron comida y el perro produjo saliva, queriendo decir que hay un condicionamiento. Se llama el condicionamiento de Pavlov. Creo que eso lo enseñan en psicología en bachillerato, ¿cierto? Pero miren esto, muchachos. Los seres humanos, nosotros que tenemos tanto tiempo, o sea, por ejemplo, pensando igual, haciendo las cosas, siendo ritualista, nos cepillamos igual, nos paramos igual, vamos al trabajo igual, pensamos igual, criticamos igual, nos amargamos igual, soñamos igual, pensamos, tenemos los mismos miedos. Eso ya hace un condicionamiento muy, muy grande de lo que somos nosotros. Y ese condicionamiento empieza siendo una hebrita en un pensamiento, que es una hebrita, así como las hebritas de los cables. Y ya con tanto tiempo la hebrita se va haciendo más fuerte. Es como el músculo. Cuando tú ejercitas el músculo, tú haces que el músculo crezca. Y cuando piensas siempre no me van a aceptar, soy un desastre, soy desordenado, no sirvo, no me van a contratar, ¿será que me contratan? ¿Será que me quieren? ¿Será que ya? ¿Será? Y te haces preguntas tontas, siempre vas a obtener respuestas tontas. Y ya no es una hebrita, es una guaya. Nosotros decimos en Venezuela guaya, algo muy grueso, es un cable grueso, ¿sí? Y ya está ahí. Y ya eres víctima y ya automáticamente respondes mal. Y creemos que a los que les va bien porque son como una especie de humanoides, como una especie de seres de otro mundo, y resulta que son seres como tú y como yo, pero que se hicieron mejores preguntas y se preguntaron cómo puedo yo, ¿sabes?, hacerlo mejor, ¿sí? ¿Qué más es posible? Eso es una buena pregunta. ¿Qué más es posible? ¿Sí? Eso es una pregunta extraordinaria. Dios te da opciones. Él está en control, pero te da la opción de tú, ¿sí? ¿Tú sabes qué pregunta es mala? ¿Sabes qué pregunta es mala? Esa pregunta que muchos nos hacemos. Chico, ¿en qué estaré fallando yo? ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? Esa es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Qué será lo que me pasa a mí? ¿Por qué yo? O sea, ¿qué le habré botado el tetero al niño Jesús? Hemos dicho eso mucho en Venezuela, ¿no? ¿Por qué esas preguntas son malas? Porque esas preguntas son como un imán, son como un imán para traer miles de respuestas, todas negativas. Miles. No, porque es que tú eres un desordenado, porque, que anda mal contigo. Acuérdate que siempre está la voz del bien y la voz del mal, el Señor triunfa, el Señor derrota, el ángel, el demonio, ¿sí? Desde que nacemos, tenemos asignado un demonio, un ángel, y ese demonio te ha visto a ti fallar, te ha visto equivocarte, te ha visto no cumplir tus promesas, te conoce en tu intimidad y está listo con todo grabado, con todo anotado, con todo documentado para recordarte qué es lo que anda mal contigo. ¿Sí? Cada vez que tú te preguntas, ¿pero qué anda mal conmigo? Ahí vienen millones de ideas, pero millones, o sea, no una, un montón de ideas de qué es lo que anda mal contigo. Un montón de ideas que te ilustran por qué no has funcionado. Porque ahí sí la imaginación, vuela, muchacho, vuela. No, tú no sirves, acuérdate cuando eras pequeño. Acuérdate, tu papá nunca te quiso. Acuérdate que de ti abusaron. Acuérdate que tú ya estás marcado. Tú naciste. El que nació para matera del corredor no pasa. ¿Sí?
Acuérdate que venimos de una pobreza, acuérdate que la vida es difícil, acuérdate que vinimos para sufrir, acuérdate que Dios no te quiere, acuérdate que Dios te olvidó, acuérdate que las cosas buenas no son para ti, de eso tan bueno ya no dan tanto, los ricos ya están completos, y empieza a conectarse una sabiduría entre comillas, que es una sabiduría popular que en esta semana pusimos hicimos un podcast que se llama lo popular, lo bueno no es popular y lo popular no siempre es bueno. Pero nosotros decidimos qué es lo bueno para nosotros y qué es lo popular. O estamos en lo popular o estamos en lo bueno. ¿Sí? El punto es, muchachos, cuando yo me hago esa pregunta, ¿qué anda mal en mí? Obtengo muchas respuestas. ¿Sí? Pero ¿sabes algo? Pablo el apóstol, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 18, para los que están siguiendo esto con una secuencia bíblica, en ese pedacito de la Biblia, en esa carta, Pablo estaba enfrentando algo muy interesante. Escribió eso desde la prisión, como muchas de sus cartas, y estaba pasando algo interesante. Estaba dándose cuenta de que muchas de las cosas que había hecho, ¿sí?, la gente no las estaba valorando. Él estaba como que llegando a un punto en donde había hecho cosas y la gente las hacía con otro corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted hace algo por alguien y la gente no lo valora. ¿Le ha pasado? Si usted está vivo y está en el mundo, le ha pasado. Y ¿sabes algo? Él se estaba dando cuenta de que había gente dentro de su movimiento, dentro de su comunidad, que no eran sinceras, que hacían el trabajo, pero no eran sinceras, que hacían lo que tenían que hacer, pero no con el corazón en el lado correcto. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted de repente se da cuenta de que su propia gente no está siendo sincera, ¿sí? ¿Y qué preguntas te haces cuando te pasa eso? ¿Sabes qué pregunta se hizo Pablo? Dijo, ¿pero qué importa? A mí me encanta Pablo. Pablo es la locura, ¿no? Pablo dice, ¿y qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, están anunciando a Cristo. Y esto me da alegría. No, qué genio. ¡Qué genio! ¿Por qué genio, muchachos? Porque se hizo una pregunta en donde él dijo, epa, pero ¿qué importa si no está saliendo como yo quiero? Al final se está cumpliendo el propósito de Dios. Se dio cuenta de lo que se dan cuenta, por ejemplo, los agricultores. El agricultor, cuando está sembrando, muchachos, cuando él está sembrando, él no se preocupa porque ¿será que la tierra me acepta la semilla? ¿Será que la tierra sí da? No, el agricultor lanza la semilla y sigue lanzándola. El rollo de él es lanzar la semilla. El problema del suelo es absorber la semilla. Él mantiene eso nutrido, él hace la parte natural y el universo, Dios, hace lo sobrenatural. ¿Sí me sigue? Pero depende de qué preguntas te estás haciendo. ¿Qué preguntas te estás haciendo? Esto es muy potente, ¿no? Pablo, si se hace la pregunta, ¿qué habré fallado yo? Porque a mí, por mi gran culpa, él me mintió, él me dijo que me amaba, y cucurrucucú, paloma, todo lo malo. Preguntándose lo malo que ande mal en mí. Ay, pero es que seguramente fue porque yo maté a muchos cristianos y por eso es que no me paran y ya. ¿Sí me explico? Ay, nos hacemos preguntas tontas. Pablo no se la hizo tonta. Pablo se dio cuenta de que hay una misión por encima de lo que él siente. Que cuando haces algo y no eres valorado, hay más cosas importantes allá afuera. ¿Sí? Que son importantes. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si lo hacen con el corazón o no lo hacen con el corazón, al final se está cumpliendo el propósito de Dios.
¿Sí? Pablo no se preguntó qué hay de malo en él. Yo que he estado preso, a mí que casi que me muero en ese naufragio, yo que he dado la vida por las cosas de Dios, después de todos estos desgraciados que no me valoran. Él no se preguntó eso. Él dijo, ¿qué importa? Él se enfocó en sus prioridades. ¿Qué importa? Si de todos modos se logra mi objetivo. ¿Sí? Por preguntar mal, piensas mal. Y por pensar mal, sientes mal. Y por sentir mal, haces desde un feeling diferente. Y por lo tanto el resultado es pobre, mediocre. ¿Sí? Por ejemplo, otro dato que les doy. La palabra siempre, cuando la palabra siempre está dentro de la pregunta, es una mala pregunta. ¿Sí? Es una mala pregunta. ¿Por qué será que siempre esta gente es igual? ¿Por qué será que siempre yo hago y la gente no me responde? ¿Por qué será que siempre intento y nunca? La palabra siempre es una pregunta pobre. ¿Qué tengo que hacer para lograr el objetivo? Al final, una buena pregunta es, ¿y qué importa si fallé? ¿Y qué importa si el matrimonio que yo tenía ya no funciona, pero me enseñó? ¿Qué importa si aprendí? ¿Qué importa si eso que nos separó ahora logró unirnos? ¿Qué importa el dolor de la separación si ahora aprendí y ahora tengo otra habilidad? ¿Sí me explico? O sea, tú tienes que decidir cuáles son las cosas que te distraen. Y las malas preguntas ocasionan malas respuestas que siempre te distraen. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo empecé con el tema de trabajar en la radio, de estar en los medios, era un muchachito de 12 años, o sea, 12 años quería, a los 18 años empecé a trabajar en la radio. Y sabes, cuando yo empecé a trabajar en la radio, mi enfoque era cómo se escuchaba mi voz. Y yo, ¿cómo se escucha esa voz? ¿Cómo se escucha? Microfónica. Y empecé a trabajar en una emisora que las voces todas eran microfónicas, se llamaba Radio Satélite, ¿no? Imagínate, Samuel Hidalgo Futrillera, el director en esa época. Bueno, fue siempre el director, creo. Un saludo a Samuel y le agradezco muchísimo, tanto porque fue la primera persona que me dio una oportunidad en radio. Él vio mi prueba, él me escuchó y me llamó. Brother, ¿cuándo puede venir y hablamos? Así con esa voz microfónica, ¿no? Yo no podía creer cuando me llamaron por teléfono. Pero esa es otra historia. El punto es que mi enfoque cuando empecé era que la voz se escuchara bonita, ¿sí? Sí, eso era mi enfoque, dejar un impacto y hablar por radio y que agarrar el intro de la canción y estar y que me confundieran con las grandes voces, ¿sí? Hoy en día no, a mí no me importa la voz, a mí me importa el mensaje. A mí me importa que cuando yo le diga algo en la radio a alguien, la gente diga, wow, yo puedo cambiar, yo puedo mejorar, mi vida puede ser mejor. Eso me importa más. Porque ya no me distrae el sonido, el poder, la música y la gente estar aquí y todo eso. O sea, no me interesa. Me interesa el mensaje. ¿Sí? Cuando empecé a dar conferencias, yo quería impresionar, impactar. ¡Wow! Que digan, ¡qué buen orador! ¡Qué buen conferencista! Ya no me importa. Me interesa que me entiendas. Me interesa que el mensaje llegue. Me interesa que después de que veas una conferencia donde yo estoy, te vayas con un mensaje. Te vayas con una herramienta, te vayas transformado, que digas, wow, yo puedo hacer. No que digan, qué bueno es Rafael, sino que digan, qué bueno soy yo. Eso es. Fíjate que es otro enfoque, por lo tanto, antes me distraía. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar en público, yo me distraía cuando veía que alguien se distraía. Y eso pasa mucho. Tú estás ahí, ves a todas las caras te ven a ti, algunos te ven con atención, pero hay gente que está bostezando, hay gente que está así. Tú te imaginas tú hablar y ahora vamos a transformar nuestra vida y tú volteas y ahí está el de la esquina, ¿sí? Así. Hay otros que están viendo la hora. Dicen,
algo estoy diciendo mal porque él no está metido en el texto. Yo me preocupaba por quedar bien. Ahora sé que hay gente que no me va a escuchar y entiendo que hay semillas que no van a entrar en el terreno fértil. ¿Sí me explico? Que van a caer al lado del camino, que van a caer por encima, que van a caer profundo. Hay algunas que sí. Pero ya no dejo que me distraigan otras preguntas, porque las buenas preguntas tienen poder, muchachos. Poder, poder. ¿Y cuál es mi meta? Dejar un mensaje, ¿sí? Cuando alguien se casa, ¿cuál es la meta? Aprender a vivir con esa persona, ¿sí o no? ¿Cómo mantenernos juntos? Éramos novios y ahora estamos en un plano diferente, porque, ojo a los que son novios, una cosa es ser novio, otra cosa es estar casado. Si no estás preparado todavía, no te cases. Pero si tu corazón está preparado y si tú sabes, no te cases por amor, por enamoramiento, cásate por amor, que es diferente. El enamoramiento es, en todo coincidimos. Él es perfecto, ella es perfecta porque todo lo que me gusta, le gusta. En el enamoramiento vemos las coincidencias. En el amor apreciamos las diferencias. Ahí está la gran diferencia. Cuando hay amor, aprecias que tu esposa es diferente. Cuando hay enamoramiento, me dices, es que ella baila igual que yo, le gustan las películas de terror, le gusta la salsa y a mí también, ya, casémonos. ¡Qué locura! No lo haga. Pero cuando te casas, la meta es cómo mantenernos juntos. Y te preocupas porque ese matrimonio funcione, ¿cierto? Cuando ya tienes 25 años, 30 años de casado, la meta no es cómo mantenernos juntos, ya llevan tiempo juntos. La meta es cómo llegar hasta el final juntos. Cómo llegar hasta el final. Cuando cambian las prioridades, cambian las preguntas. Te haces otras preguntas, ¿sí? ¿Sí me sigues? Cuando pongo la palabra siempre, la pregunta es mala. Si yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo hago para que siempre me quieran? Esa pregunta es mala. Por ejemplo, ¿cómo hago para que siempre la sala de Zoom esté full, el Instagram tenga más seguidores, el Twitter sea más impactante? ¿Cómo hago para que siempre? Esa no es una buena pregunta. La pregunta buena es ¿cómo hago o cómo puedo, qué puedo hacer para agregarle valor a la vida de los que me siguen? Valor a la vida del que me escucha, del que me ve, del que sigue mi mensaje. Y así, cuando me vean y estemos sintonizados y les agregue valor, ahí me van a escuchar. Y si no me escuchan siempre, no importa, porque cuando les agregué valor, me escucharon. Y se cumplió mi propósito. Mi prioridad es esa, ¿sí? ¿Cómo hago para que mi pareja siempre me quiera? Es una mala pregunta. ¿Qué puedo hacer para agregarle valor a la vida de esa persona que decidió acompañarme en mi vida? Eso es una mejor pregunta. Porque si yo le agrego valor a mi esposa, a mi novia, a mi pareja, ¿sí? Ella va a querer siempre estar conmigo porque siempre necesitamos a alguien que nos recuerde que nosotros valemos. ¿Sí me explico? Mira, a veces nos distraemos por lo que digan los demás, por la opinión, por el que dirán. Y a veces nos paralizamos frente al que dirán. ¿Cuánta gente no ha dejado de hacer cosas porque tiene miedo del que dirán? ¿Cuánta gente no ha dejado de hacer cosas porque ¿y qué dirán mis amigos? ¿Y cómo voy a emprender? ¿Y cómo voy a arrancar? Y se preguntan, ¿qué dirán? ¡Ja! ¿Y qué importa? Preguntémonos lo que dijo Pablo. Pablo dijo, ¿qué importa? Esa traducción me encanta. Esa es Dios habla hoy. ¿Qué importa? Si no son sinceros, al final están predicando a Cristo y eso es lo que yo quiero. ¿No te parece fascinante? ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Cuántas cosas te han paralizado por preguntarte qué dirán? ¿Qué harán? ¿Me aceptarán? ¿Será bueno? ¿Será que llamo a esta persona? Y si tú la llamas y no es propicio, ¿qué importa? Tú llamaste.
Y si tú diste todo por esa relación y se terminó, ¿qué importa? Tú diste todo. Y si tú lo diste todo por ese negocio y el negocio quebró, ¿qué importa? Aprendiste y lo diste todo, puedes dormir tranquilo. Al final, el tema de tener éxito no se trata tanto del resultado, sino de no dejar de intentarlo, muchachos. ¿Sí? En estos días escuché a alguien que dijo, tu esposa no está preocupada porque no hay dinero en tu casa o porque el dinero no alcanza. Tu esposa está preocupada porque el dinero no alcanza y tú estás viendo televisión. No estás haciendo nada. No estás emprendiendo, no estás buscando. ¿Sí me explico? Estás haciéndote preguntas que te paralizan. ¿Cuántas cosas te paralizan hoy por las preguntas que te estás haciendo? El poder de las buenas preguntas. ¿Cuántas cosas te paralizaron en el pasado por cosas que nunca pasaron? Hazte esa pregunta. Pídele a Dios que te enseñe cuáles son las prioridades de Él. Escúchame bien, te voy a hacer una recomendación con todo el corazón. Pídele a Dios que te enseñe cuáles son sus prioridades. Porque al final es el propósito de Dios. Dile, Dios, dame tus prioridades. Ayúdame a pensar como piensas tú. Ayúdame a discernir. Eso es sabiduría, ¿sí o no? Total, sabiduría. ¿Sabes? En la vida de Abraham y Sara hubo un evento interesante. El Espíritu de Dios se le aparece a Abraham y le dice que a los 90 años, su avanzada edad, va a ser papá. Con Sara. Y Sara estaba escuchando. Eso está en Génesis 18, para los que quieren buscar, 12 al 14. Yo no estoy inventando nada. Eso está en la Biblia, ¿sí? Y Sara no pudo aguantar la risa. Dice la traducción Dios habla hoy. Y Sara no pudo aguantar la risa. ¿Por qué a Sara le dio risa? Porque se empezó a hacer preguntas. La pregunta es, ¿cómo voy a tener un gustazo de eso de ser mamá ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Y Dios, que percibió eso, es todopoderoso, es soberano, le dijo a Abraham, porque Sara no estaba ahí, estaba como escondida, ¿no? ¿Y por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? El año que viene volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Sí? ¿Qué tal si Sara escucha eso y se empieza a hacer una pregunta mejor y dice, óyeme, yo no tengo idea de cómo Dios va a hacer esto, pero mejor me preparo? Porque yo estaré vieja, pero Dios es soberano y Dios es poderoso. ¿Sí me explico? Uno siempre se pregunta y uno va en la pregunta a su limitación y no va al soberano poder de Dios. ¿Sí me explico? Si te haces mejores preguntas, tendrás mejores respuestas. Renuncia a preguntarte tonterías. ¿Quién puso esto aquí? Pregúntate, ¿para qué pusieron esto acá? ¿Sí? ¿Quién puso esta persona aquí? Pregúntate, ¿para qué? ¿Por qué será que mi suegra es difícil? No te preguntes por qué ella es difícil, pregúntate ¿para qué? ¿Qué quiere enseñarte Dios? ¿Qué quiere darte Dios? ¿Sí? Pregúntate qué más es posible, qué más puedo aprender, qué está pasando que no estoy viendo. Las preguntas tienen poder, muchachos. ¿Qué está pasando que no estoy viendo? En lugar de preguntarte, ¿cuándo me iré a morir? ¿Hasta cuándo viviré? Porque son preguntas que se hacen mucho en estos días sobre todo. ¿Será que me va a agarrar el virus? ¿Será que me va? ¿Sí? Pregúntate, ¿para qué estás aquí? Y mientras estés, cumple el propósito de esa pregunta. Si son muchos años, buenísimo. Si son pocos, los pocos que sean, que estén alineados con esa visión. ¿Sí me explico?
Hay una función en la computadora que es Alt Control Suprimir. A veces a la mente hay que darle Alt Control Suprimir. ¿Sabes lo que es eso, no? Es suprimir, es parar. Suprime lo que no es importante, suprime lo que te saca del camino, suprime. En una vida tan corta, muchachos, tan corta, una vida tan corta como esta. Porque esta vida es corta, 100 años son 36.500 días. No son ni siquiera 40.000 días. Una vida corta, 40.000 no es nada. Y serían más de 100 años. Quita lo que te saca del camino, quítate las rabias, quítate los resentimientos, quítate el rencor, quítate ese te espero en la bajadita, quítate la sed de venganza. Pregúntate, ¿pero qué importa? Se burlaron de mí, ¿qué importa? Aquí estoy entero y aprendí y sigo para adelante. ¿Sí? Deja que eso sea el abono. ¿No te parece que es una mejor idea? Que eso sea el abono del camino hacia algo mejor. Oye, pero Rafael, es que me dolió, se acabó la relación. ¿Pero qué importa? Si se acabó y aprendiste, ¿qué importa? Si se acabó, aprendiste y te preparó para algo mejor, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Quebró tu empresa? ¿Qué importa? Deja que la quiebra de la empresa te enseñe y te haga mejor empresario. No, pero es que después de tantos años haciendo y haciendo, nadando para morir en la orilla, ¿qué importa? No te tienes que morir en la orilla, tienes que desarrollarte más músculo, nadando, tratando de llegar, tratando de hacer. Preocúpate cuando no haces nada, preocúpate cuando te quedas preguntándote cosas. Deja que la vida, a través de las buenas preguntas, te lleve a tu máximo potencial. La salud ha estado resquebrajada. Eso importa. Sí, hay que cuidarse. Pero tú tratas de cuidarte y sigue la salud y viene un reto nuevo, ¿Qué importa? Deja que la sanación o el proceso de sanación te enseñe a valorar la vida. Porque nadie valora la vida tanto como el que está a punto de perderla. Nadie. ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros tenemos un problema muy serio con el tema de la preocupación del qué dirán. Porque muchos estamos, eso que llaman, en inglés se llama self-centered, centrado en ti mismo, autocentrado. En español, no hay una traducción en español, pero es centrado en mí mismo, preocupado por mí, enfocado en mí, en el qué dirán, cómo quedo yo, cómo voy pegado, qué huella estoy dejando. Pero no tanto por la huella, self-approval. Gracias, Rita. ¿Sí? Ahí. Todo el mundo preocupado. O sea, todos tenemos ese reto. Pero yo, por ejemplo, empecé a pensar, pero ¿por qué yo estoy tan preocupado, autocentrado en mí, si todos están centrados en ellos mismos? Al final nadie te para. Al final tú estás preocupadísimo por el qué dirán y la gente está preocupada por el qué dirán de ellos. Entonces todo el mundo preocupado en el qué dirán y nadie está preocupado en el qué dirán de los demás, o sí en los demás, pero todo el mundo está preocupado en sí mismo. Tan es distraído que no importa. Es como cuando vas a la playa y no quieres quitarte la franela para que no te vean los cauchitos y al final nadie te está viendo a ti. Todo el mundo está preocupado porque no le vean los cauchitos a él mismo. ¿Sí me explico? Estás como... Ay, quítate eso, ¿qué importa? Hoy debería llamarse el tema, ¿qué importa? ¿Sí o no? Porque es una buena pregunta. ¿Qué importa? Deja de preocuparte por el que dirán. ¿Qué importa? Dios no va a controlar tus prioridades, tú decides lo que te importa. Y así como les di un ejemplo de Pablo preguntándose cosas buenas, ya estamos terminando. Les voy a dar un ejemplo de otro que también se hizo preguntas, pero malas. Y estamos hablando de una persona, ojo, a mí me impactó cuando yo entendí este mensaje que está allí en la Biblia con respecto al profeta Elías, ¿no? Elías, eso está, léanse, mire, dígale al que está al lado suyo, lea la Biblia no es aburrida. Por ejemplo, el libro de los Reyes, la primera y la segunda carta de los Reyes, una historia increíble, parece que Steven Spielberg la escribió.
O sea, hay un montón de episodios y de efectos especiales y de riqueza literaria bellísimo. Pero mira esto, Elías, ¿sí?, era un tipo que en público sorprendió con cosas increíbles, pero en privado se maltrató mucho. No se habló bien. Usted téngale miedo a la gente que habla mucho en público y privadamente no es lo mismo, no hay coherencia. ¿Sí? No hay coherencia. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, del 20 en adelante, él está contando el reto que hay entre Elías, que es un profeta del pueblo de Dios, profeta de Dios, y los profetas de Baal. Baal era el equipo contrario a Dios, ¿sí? Por ponerlo así en un contexto. Y Elías le está diciendo a la gente, mira, yo soy el único profeta que quedó con vida. Le está diciendo al público, ¿sí? Y de Baal hay 450 profetas, pero yo soy el único del Señor que está con vida, ¿sí? ¿Sabe? Y dice, y él lanza un reto muy, muy loco. Elías dice, que se nos den 2 becerros y que los profetas de Baal escojan un becerro y el otro me lo dejan a mí. Descuarticen el becerro, pónganlo sobre la leña, hagan sus danzas, oren y, ¿sabes? Yo también voy a hacer lo mismo, voy a tener un becerro. Pero cuando ustedes invoquen a su Dios, a Baal, ¿sí?, que responda enviando fuego, si es un Dios verdadero. Mira qué reto tan impresionante. Mira qué reto tan impresionante. Qué loco, o sea, qué fumado, ¿sí o no? O sea, agarró y dice, pongan su becerro ahí, preparen todo y empiecen a darle. Denle ahorita, a ver, que responda. La Biblia dice, en ese espacio, dice que Elías le decía, pero ¿qué pasa? Griten más duro. Ese seguramente que Dios está haciendo sus necesidades, ese Baal está haciendo sus necesidades, grite más duro, no los está escuchando, a ver, bailen más rápido, se burlaba. Me encanta Elías, en público tremendo, ¿sabe? Increíble. La historia es fascinante porque no lograron que prendiera fuego, les dio toda la ventaja, háganlo ustedes primero, denle ahí, y él agarró y dice, bueno, me toca a mí. Si tú eres el Dios verdadero, haz que ellos entiendan que tú eres el Dios. Y ¡pam! Dicen que el efecto del fuego fue tan grande, se consumió toda el agua que habían puesto allí y el becerro que habían puesto Elías quedó consumido, el sacrificio consumido, ¿sí? Bueno, ese mismo Elías que logró esa hazaña espectacular, ¿sabes qué hizo? Después se fue a una cueva. Se fue a una cueva a lamentarse porque ¿será que habré hecho mal, chico? Que yo soy el único que está vivo. Y empezó a hacerse preguntas. Después de tanto nadar para morir en la orilla, ahora me quieren matar. Y se encuevó. El mismo Elías, el brillante Elías que logró esa maravilla, se encuevó, ¿sí? Y Dios lo ve allí y le dice, ¿pero qué haces ahí? ¿Sabes? Y Elías, esto está en Primera de Reyes 19:14, léalo. Él le dice, he sentido mucho celo por ti, Dios poderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares y al filo de espada han matado a todos los profetas, solamente quedo yo. Y me andan buscando para quitarme la vida. Pero el sentimiento era así como de, después de todo hasta a mí me quieren matar. No, hombre, chico. Fíjate que Pablo estaba en la misma situación. Después de tanto la gente andaba como en otra nota. Pero Pablo dijo, ¿qué importa? Hagan lo que hagan, yo hago lo que tengo que hacer. ¿Sí ves? Pablo se hizo la misma pregunta, pero desde la meta de Dios. Enfocarte en lo que no ha servido en tu vida no funciona. No sirvió ese intento de levantar tu negocio. No te enfoques en eso. Enfócate en qué sirve para levantar tu negocio.
¿sí? No sirvió esa relación, se acabó. No, ¿qué importa? ¿Qué importa si se acabó y te dejó con hambre de tener una mejor relación? ¿Sí me explico? ¿Tú en qué te estás enfocando? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? ¿En lo que puedes hacer o en lo que no puedes hacer? ¿En lo que tienes o en lo que no tienes? Estas son 3 preguntas que yo siempre hago en nuestras sesiones de coaching, ¿sí? Cuando David, el ejército se vio al gigante, a Goliat, ¿qué hizo el ejército? Se preguntó, muy grande, no podremos vencerlo. ¿Qué dijo David? Muy grande, no puedo fallar, ¿sí? Cuando los 10 espías entraron 12 espías, pero 10 entraron y dijeron, ellos son muy grandes, son gigantes, los frutos son grandes. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? Dijeron, son grandes los frutos. El Dios que nos prometió esa tierra no nos va a abandonar, ¿saben? Y ya me despido con esto, pues ya se me fue el tiempo. Si el diablo logra distraerte, va a lograr desanimarte. Y la mejor manera que él tiene para distraerte, escuchen esto, es metiendo en tu mente preguntas tontas. ¿Sí? Preguntas tontas. Tú no eres un accidente de la vida, tú tienes un propósito. Y Dios te ama antes de que tú lo ames a Él. A mí eso me conmueve, que Dios me amó primero. Pues yo amo a Dios, pero Él me amó primero, cuando yo no era amable, cuando nadie apostaba por mí. Él ya apostó por mí. Ojalá tú busques una relación con Dios más que el que dirán. Y ojalá te des la oportunidad, y si no te has dado la oportunidad de restituir una relación con Dios, no quiero perder la oportunidad que tengo en este momento de invitarte a que lo hagas. Tú en tu intimidad, dile a Dios, Dios, te necesito. Órale, busca eso que llamamos la oración de fe, y si no sabes hacerla y necesitas apoyo, escríbeme 0414-340-3023. Anota allí el teléfono 0414-340-3023 y con todo el gusto te vamos a acompañar. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención, por prestarme los oídos, y ya saben, buenas preguntas nos dan buenas respuestas. Preguntas tontas nos dan respuestas tontas. Hágase buenas preguntas. Las buenas preguntas tienen poder.